Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al ciclo de conferencias Política y Doctrina Social de la Iglesia. Estamos mandando aquí saludos a todos desde Cancún. Soy Salma López del Consejo Diocesano de Laicos de aquí de Cancún y le damos la cordial bienvenida a nuestro expositor, que es el maestro Pablo Escobedo Garay, quien tendrá el tema hoy de compromiso social del católico. Ahorita les comparto el micrófono con mi compañero José Julio Aranda, para que les dé la bienvenida a todos ustedes también. Muy buenas noches a todos. Primeramente agradecerles la confianza de estar con nosotros nuevamente en este ciclo de conferencias de política y doctrina social de la Iglesia. Recordarles que este es un trabajo en conjunto del Consejo Nacional de Laicos, la provincia de Yucatán y de la diócesis de Cancún-Chetumal. La idea primordial de hacer este ciclo de conferencias es precisamente generar esa conciencia que como católicos debemos de tener en estos importantes tiempos que se acercan de elecciones. El día de hoy vamos a tener la conferencia del maestro Pablo Escobedo Garay con el tema compromiso social del católico. Primeramente, entonces, antes de iniciar la conferencia, vamos a hacer conjuntamente la oración del Beato Anacleto, quien es patrono de los laicos. Hacemos la oración entre todos. Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Padre, como tú, Ruega por nosotros, necesitamos a la para que Iglesia, como tú, Y estamos difundir la fe en ayudando a Dios enseñar, leer y difundir y la el fe en amor a Dios, la Iglesia. el amor a la Con los Iglesia, medios y talentos que tengamos, luchemos por la paz y la justicia para que en nuestra patria querida podamos vivir todos como hermanos bajo el maternal amparo de María. Amén. María, amén. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces ahora para iniciar ya la conferencia leyendo el currículum del maestro Pablo Escobedo Garay, quien es nuestro expositor de lujo esta noche. Para eso le voy a pedir a mi compañera Luisi Silva que por favor nos lea el currículum. Buenas noches, les comparto el currículum del maestro Pablo Escobedo Garay. Él es licenciado, es maestro en Ciencias de la Familia por parte de la NAWA. Actualmente estudia el cuarto semestre de Maestría de Doctrina Social de la Iglesia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Autónoma de Durango. Estudió diplomados en Pedagogía de Interioridad en la Universidad Pontificia de México. También el diplomado en Teología del Cuerpo en la Universidad Anáhuac. Se desempeña como profesor en nivel secundaria en el Instituto Miguel Agustín Pro en Zacatecas. Coordina la dimensión de la fe y compromiso social en la diócesis de Zacatecas, en donde se tienen algunos proyectos como el Centro de Escucha, jornadas tanatológicas, curso taller ABC de formación cívica y política para ciudadanos. También el taller Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga vida digna. También promueve vigilias de 24 horas los viernes primero para pedir por la paz en la diócesis y el país. También propone la campaña del Rosario de la Paz y próximamente la consagración a la Reina de la Paz por el método de San Luis María Griñón de Montfort en la clave de construcción por la paz. Muchas gracias. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a cederle el uso de la palabra y compartir la imagen de nuestro invitado, que es el maestro Pablo Escobedo Garay. Bienvenido, maestro. Adelante. Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación. Pregunta, ¿se escucha bien, verdad?
Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a empezar, pues. Mm, ¿Ya se ve la pantalla? Sí, correcto. Oh, aquí. Ya me movieron esto. Ya. Listo, pues. El tema que me pidieron que les compartiera es el compromiso social católico. Pero al hablar de compromiso social católico a veces queda un poquito ambiguo porque ¿quién es el católico? Católico es el Papa, católicos son los sacerdotes, católicos somos nosotros, los laicos, pero aquí hay que diferenciar cuál es el compromiso social que tenemos cada uno de estos estados de vida y por eso le quise poner ahí de laico, de los laicos, cuál es el compromiso que nosotros tenemos. Recordemos que católicos somos todos aquellos que hemos sido bautizados y que compartimos en este caso nuestra propia fe. Y cuando dimensionamos concretamente la palabra laico, ya toma un sentido todavía mucho más profundo. ¿Por qué? Porque, como lo mencionaba, cada uno tenemos un papel, una función que tenemos que desempeñar. Y la de laico no es tarea fácil y no es poca cosa. Al contrario, tenemos un gran reto y una gran oportunidad por delante que necesitamos tomar las riendas, ahora sí, del toro en este momento y salir avante. Entonces, vamos a empezar con nuestro método pastoral de ver, juzgar y actuar, ¿no? Y al principio, pues, qué mejor empezar con la palabra. Y lo tomamos del Génesis, capítulo 1, versículo 26-28. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla. Palabra de Dios. Es muy interesante este extracto del Génesis, porque si lo empezamos a desmenuzar un poquito, fíjense la trascendencia de lo que vemos desde el inicio de nuestras sagradas escrituras. Dijo Dios, hagamos. Al momento de decir hagamos, no está diciendo voy a hacer, Dios Padre voy a hacer, dice hagamos. ¿Qué me da a entender esto? Que no solo está Dios Padre, sino ya ahora con el conocimiento que tenemos de la Trinidad, está Dios Hijo y está Dios Espíritu Santo. Y somos hechos a su imagen y semejanza. Este hecho de ser hechos a su imagen y semejanza nos da una dignidad superior sobre cualquier otra criatura, sobre cualquier otra cosa que el mismo Dios haya creado sobre la faz de la tierra. Pero retomemos el hagamos. Aquí nos habla en plural y por lo tanto nos habla de una sociedad, una comunión que existe entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Y esta comunión también se la transmite al mismo hombre. Aquí el hombre, si nos vamos más abajo, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Si se fijan, no es aquí en este relato de la creación, no nos habla de que primero creó al hombre y después creó a la mujer, o cuál fue el orden, o por qué el hombre es superior, o como lo quieren manejar hoy en día las corrientes ideológicas, sino que aquí nos menciona varón y mujer los creó al momento, también en comunidad. Esta es una imagen y semejanza muy importante que necesitamos considerar. ¿Por qué?
Para Dios se llama comunio personarum, es la comunión que podemos llegar a tener con Dios por el amor, por la libertad, por la inteligencia que Dios nos ha dotado a todos nosotros como seres humanos y con la cual podemos descubrir el bien, lo bueno, lo bello, lo estético y con ello tratar también de descubrir qué es el absoluto y el absoluto es Dios. Y entonces Dios los bendijo, retomamos el Génesis, diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense. Volvemos a hablar de esta relación social que existe y que Dios quiso desde un principio. Lo importante, llenen la tierra y sométenla. Ese sométanla, ¿a quién nos está haciendo referencia? A que tenemos autoridad y esta autoridad la tenemos que ejercer, pero aquí no nos está diciendo que el sacerdote, no nos está diciendo que la religiosa, no nos está diciendo que el obispo, no nos está diciendo que el papa, nos está diciendo que la humanidad tiene que someterla y para someterla no hay otra manera más que en comunidad, en sociedad. Viendo esto, teniendo esto como punto de partida, entonces la pregunta es, ¿qué es el hombre? El hombre es el misterio del ser humano, se aclara única y exclusivamente con Jesús. Antes ya teníamos los bosquejos, ya se conocía plenamente el Génesis, son los primeros 5 libros, pero Jesús, el Verbo encarnado, muerto y resucitado, nos da a entender cuál es la plenitud a la cual hemos sido creados y para la cual somos llamados. Ese Jesús es el hombre por excelencia y es nuestro modelo a seguir. Entonces, Jesús debe de ser el camino para que nosotros, número uno, reconozcamos en todo ser humano a una persona que es creada a imagen y semejanza de Dios, cuya dignidad lo hace único e irrepetible, merecedor de ser valorado y respetado. Y aquí es donde podemos empezar a darnos cuenta que estamos fallando. Realmente desde nuestros apostolados, desde el lugar en el que nosotros nos encontramos, trabajando para una diócesis, trabajando para una parroquia, trabajando, por ejemplo, en mi caso, para una escuela, en el caso de cada uno de ustedes, en la empresa, en la industria, en un taller, como amas de casa, padres de familia, desde la condición en la que nos encontramos, realmente tenemos la capacidad de reconocer en todo ser humano a una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante porque, bueno, hoy en día que vemos a nuestro país, a nuestro querido México, devastado por la violencia, en Zacatecas, yo me imagino que ustedes han de conocer un poquito de la situación, sobre todo por las noticias que se comparten. Diario hay ejecutados, diario hay actividades del crimen organizado, es una realidad. No está tampoco así como para decir, híjole, no visiten Zacatecas, visítenla, es una ciudad hermosísima, se puede conocer, se puede transitar sin problema alguno, como yo creo la mayoría de las ciudades que están asoladas en nuestro país por esta situación. Pero entonces entramos frente a una problemática. El asesino, el secuestrador, el sicario, ya bueno, el secuestrador ya lo había dicho, el ladrón, el violador, aquella persona que me hace mal, queriendo o no queriendo, directa o indirectamente, realmente lo estoy viendo, que es una persona hecha imagen y semejanza de Dios, o en el momento clamo, ahora sí como San Juan y su hermano Santiago, hay que mandar bajar fuego del cielo, Señor, ¿verdad? Para que los consuman los hijos del trueno. O sea, ver esta realidad, o por ejemplo, cuando llegan los protestantes, los cristianos, los testigos de Jehová, cualquiera de estas denominaciones, hermanos separados a nuestras casas, les cerramos la puerta de seco en la cara y es ahí donde tenemos realmente esa caridad cristiana que nos debe de representar porque Jesús es nuestro ejemplo. Yo no me imagino al maestro en este caso haciendo esto, al contrario, invitar al diálogo, invitar a la conversión. No es fácil, hay situaciones sumamente complicadas como es el tema de la violencia que habíamos mencionado, no es que nos vayamos a sentar a dialogar directa o inmediatamente con alguna de estas personas que están metidas ahí, pero sí es importante que nos pongamos a pensar como agentes constructores de paz, porque para eso hemos sido llamados todos nosotros. ¿Qué puedo hacer
para que esta persona se convierta, porque el Señor nos dijo, mi Padre quiere que todos sus hijos se salven. Yo no vine por justos, vine por pecadores. Y yo no vine por justos y vine por pecadores nos debe de hacer pensar, bueno, ¿soy justo o soy pecador? ¿Soy más pecador yo que mi hermano o mi hermano que yo? Bueno, eso yo no soy quien para juzgarlo. Cada uno tenemos nuestras cargas, cada uno tenemos nuestras culpas y tenemos nuestros pecados que tenemos que hacernos responsables. Pero entonces se vuelve esta pregunta a reformar o reafirmar. ¿Realmente yo soy justo? ¿Estoy haciendo todo lo necesario para ser justo o necesito ponerme a trabajar para ser justo? Y para poder ser justo, necesito involucrarme dentro de mi sociedad. Necesito ir por aquel que está allá, por el descartado, por el que nadie voltea a ver. Nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti y en otros documentos que ha sacado, incluso dentro de las enseñanzas de los miércoles, se me olvidó el nombre, en las catequesis de los miércoles, y nos dice, hay que salir, hay que ser una iglesia en salida. Todos nosotros somos el cuerpo místico de Cristo por ser bautizados y somos parte de esos miembros que van a ayudar a caminar a la iglesia, que van a ayudar a sostener a la iglesia, que van a ayudar a obrar en la iglesia, pero somos nosotros. Y si no salimos por el que está perdido, por la oveja descarriada, por esa oveja perdida como el buen pastor, difícilmente podríamos asegurar que estamos viendo a cualquiera como persona creada a imagen y semejanza de Dios. Más bien, diría el Papa Francisco, lo estamos cosificando, lo estamos rebajando en su dignidad a un objeto que en el sentido social no me sirves, hablando, por ejemplo, en el tema del crimen organizado, y te hacemos a un lado. Y al contrario, tenemos que cobijarlos porque ¿quién se ha puesto a preguntar alguna vez qué heridas tienen estas personas? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es su historia de vida y su historia, por lo tanto, de salvación? Imagínense el ejemplo, el testimonio, el empuje, la garra que tendrían estas personas si llegan a convertirse como un San Pablo. Digo, San Pablo era, si lo queremos poner en términos, en contextos actuales, San Pablo, este cuate era un sicario de los cristianos, era contratado para ir a dar persecución y muerte a los cristianos. Y el Señor lo llamó, lo tumbó de su caballo, lo convirtió. Y San Pablo es el apóstol de los gentiles. Nosotros tenemos que ser esos apóstoles de los gentiles, siempre viendo a todos, a cada uno, al que me cae más gordo, sí, a él, como una persona creada a imagen y semejanza de Dios, que es único y irrepetible, que tiene valor y que tiene que ser respetado porque es hijo de Dios. Número dos, tenemos que asumir que Dios nos hace responsables de nuestros semejantes y de la creación entera. Por ejemplo, últimamente está muy en boga el tema del cuidado de la casa común, desde la carta encíclica de Laudato Si de nuestro Santo Padre Francisco. Y ciertamente tenemos un problema de contaminación tremenda que viene derivada de un montón de ideologías, consumismo, materialismo, hedonismo y todas las que quieras apuntar, que nos llevan a úsese y tírese, úsese y tírese, úsese y tírese. Y lamentablemente este úsese y tírese de objetos tangibles lo hemos llevado hacia la misma persona. Volvemos a enfatizar la cultura del descarte de la que nos habla el Papa. O también en Fratelli Tutti nos habla mucho, bueno, y en Educar para una mejor sociedad, no, me equivoco. Se sacó un documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe que habla sobre la ideología de género. Y ahí lo enfatizan muy, muy, muy fuerte. No recuerdo el nombre ahorita de este documento, pero en este documento se enfatiza muy fuerte. Vivimos una fragmentación o crisis antropológica. El hombre ya no sabe qué es ser humano y eso es gravísimo. Por eso tenemos que asumir que Dios nos está haciendo responsables. ¿A quién? A ti, a mí, a los que nos estamos preparando, a los que trabajamos en la iglesia, a los que son monaguillos, al que es sacristán. Fíjense qué trascendente es el ejemplo de un sacristán. Si un sacristán guarda el respeto litúrgico, guarda el celo apostólico por lo que es su servicio en el altar mayor y se nota, la feligresía se empieza a catequizar. Pero el sacristán se pasa por un lado, por otro, y así deshace y le vale un reverendo cacahuate si está expuesto nuestro Señor en el Santísimo, si está el sagrario,
Si está celebrando el sacerdote, pues lógicamente también las personas dicen, pues si es el sacristán, vive aquí, hace aquí y lo actúa de esta manera, pues yo voy a actuar de esta manera. Fíjense qué tan importante es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad desde algo tan sencillo que va a trascender las fronteras. 3, dar respuesta y convertir nuestra vida en un compromiso por la fraternidad y la justicia. ¿Cuál es la respuesta que debemos asumir? Nuestra vida tiene que ser un compromiso constante. ¿Cuál es la fraternidad? Todos somos hermanos. Recuerdo mucho cuando salió la Fratelli Tutti que hubo sectores que se escandalizaron porque el Papa hablaba de la fraternidad universal. Bueno, determinados grupos antagonistas de la iglesia hablan de la fraternidad y son los que se han apropiado y han permeado muy fuerte en esta palabra, pero es que en realidad la palabra fraternidad la tenemos tatuada desde nuestro bautismo porque somos hermanos, somos hijos de Dios. Y bueno, si somos hijos de Dios y somos hermanos, por lógica tenemos que buscar la justicia, una justicia constante y permanente. Y el primero que tiene que hacer justicia consigo mismo soy yo. ¿En qué estoy errando y qué estoy haciendo bien? Porque el Señor, el día de nuestro juicio, nos va a decir, a ver, mijito, a ver, mijita, actuaste de esta manera y punto. No hay vuelta para atrás. Bueno, ¿por qué no nos vamos preparando para ese momento y empezamos a actuar en ese mismo sentido de justicia? ¿Qué estoy haciendo por mi hermano? Recordemos las obras de misericordia, ese testamento tan hermoso que nos ha dado nuestro Señor, ¿verdad? Recordémoslo, ¿qué tanto hemos dado de comer? ¿Qué tanto hemos dado de beber? ¿Qué tanto hemos visitado al preso? ¿Qué tanto hemos vestido al desnudo? Y nos lo recuerda nuestro Señor. Si lo hicieron con el más pequeño de mis hijos, lo hicieron conmigo. Y si no lo hicieron con el más pequeño, pues no lo hicieron conmigo, porque recordemos que le preguntan, Señor, pero ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te dimos de beber? Pues eso también es justicia. Vámonos por la definición clásica, dar a cada quien lo que le merece o con lo que le corresponde. Si yo tengo y puedo, tengo que darle lo que le merece a mi hermano. ¿Por qué? Porque es una persona creada a imagen y semejanza de Dios y su dignidad lo hace valedor de eso y muchísimo más, incluso de mi vida. Si no veamos el ejemplo de tantos mártires cristeros en nuestro querido país de la persecución religiosa, que ellos no solo dieron su vida por defender la fe para sí mismos, para poder ir a comulgar, para poder expresar libremente que son católicos y que amaban a Cristo y que amaban a la iglesia, sino que también lo hicieron para que a la posteridad nosotros el día de hoy podamos estar reunidos. Incluso lleva la vida. Ay, se me fue para el otro lado. Entonces, la promoción de la dignidad del ser humano exige el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona humana. Christi Fidelis Laici, número 38. Repetimos, la promoción de la dignidad del ser humano para que realmente sea digno el ser humano, y esa es nuestra chamba, promover que la persona sea digna, que recuerde cuál es su dignidad. Ya es digno por el simple hecho de ser humano, pero no lo sabemos y se nos olvida. Se necesita el respeto, la defensa y la promoción de los derechos de la persona. ¿Cuáles derechos? Tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, no nos convence porque es muy secular eso, es muy del mundo. Vete a los mandamientos, no robarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no mentirás, no fornicarás, no desearás los bienes del prójimo, respetarás a tu padre y a tu madre. Traspolémoslo nuevamente a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, traspolémoslo a la parte orgánica de la Constitución, o sea, las garantías individuales, y es lo mismo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación de tus hijos. Todo esto tenemos que cuidarlo y velarlo, y una de las mejores maneras de hacerlo es mediante la participación. La doctrina social de la Iglesia Católica nos habla de distintos principios. El primero y más grande de todos los principios, sin duda alguna, es la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Recordemos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero para lograr necesitamos de los demás principios y digámoslo de alguna manera,
que todos los principios actúan como si fuera una maquinaria de reloj. Si uno de los engranes no está bien calibrado, pues el reloj no va a funcionar, no va a cumplir su propósito. La iglesia, nuestra iglesia, nosotros como iglesia, no vamos a cumplir nuestro propósito porque no somos una iglesia en salida. Necesitamos buscar el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes, la participación, entre otros. Entonces, toda nuestra acción como católicos, como laicos, es enfocada al hombre. Toda nuestra misión como iglesia es enfocada al hombre. Pablo VI nos dice, todo el hombre, todos los hombres. Fíjense bien, todo el hombre aquí hace referencia a un ser integral, cuerpo, alma, espíritu. Estamos hablando de un solo ser, no de tres personas divididas en lo humano, que somos nosotros. Es que mi alma está por allá, entonces vamos a dividirnos. Y esto es tipiquísimo de nosotros los católicos, sobre todo que participan o participamos en el mundo político. No, es que esto es un acto cívico y protocolario. ¿Cómo me voy a persinar? ¿Cómo voy a hacer determinadas cosas? O sea, lo que es a Dios, lo que es al hombre, ¿no? Al pan, pan, al circo, circo. Pues por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo nuestras dimensiones y por un lado, o sea, la dimensión espiritual la voy a dejar para la iglesia, la voy a dejar para los días de culto, la voy a dejar para la casa si es que rezo el rosario o si hago alguna práctica personal, pero mi vida social, mi vida política, esa sí la voy a dejar allá afuera, ¿no? En donde están todos los demás, porque ¿qué va a pensar la gente si me ven con una medalla o me ven con un rosario en la mano? Pues, ¿qué tiene de malo? Somos seres integrales y necesitamos dar testimonio. Por eso es todo el hombre, todos los hombres. Esta misma visión integral del ser humano es aplicada para todas las personas en general. No podemos segmentarlas, no podemos fraccionarlas, no podemos decir, es que tú eres blanco, tú eres negro, tú eres rico, tú eres pobre, tú eres estudiado, tú no eres letrado, eres analfabeta. No podemos segregar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de la misma patria a la que Dios nos quiere llamar. A todos nos quiere llamar al cielo. Y tenemos que trabajar para que todos los hombres lleguen a este lugar al que nos está disponiendo el Señor. Porque dice, mi Padre quiere que todos sus hijos sean salvos. Y para llegar a eso, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Y es esta perfección humana, el valor divino de lo humano, digámoslo de alguna manera, que tenemos que alcanzar, esta integralidad, no solo en mi persona, sino en la persona de los demás. Entonces, aquí disculpen que sean diapositivas con mucho texto, pero son fragmentos de las cartas encíclicas y de los documentos que hay que dejarlos tal cual, porque segmentarlos le quita riqueza. Pero sí quise resaltar en color negro lo que podemos leer rápidamente. Y fíjense la diferencia entre uno y otro. Los laicos, nada más que aquí me está tapando la pestañita. Ya. A los laicos, perdón, los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Santificación del mundo desde dentro, de su vida. Dar testimonio de su vida. Corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales. De esta manera, creo que queda bastante claro, pero si ahora lo leemos completo, nos diría, y fíjense bien, a los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, vuelvo a decirlo, allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad.
Por tanto, de manera singular, a ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Constitución Dogmática Lumen Gentium número 31, es de los documentos del Concilio Vaticano II. Y es bien importante, voy a hacer un poquito de bagaje histórico, es muy importante considerar que el Concilio Vaticano II es un parteaguas dentro de la vocación o del llamado de los laicos, de los fieles católicos. No es que antes no existiera, desde la Iglesia Apostólica ya existían cofradías, organizaciones, no se les llamaba todavía del todo laicales, pero ya existían organizaciones de fieles que se dedicaban a los asuntos temporales, quienes administraban los recursos que iban llegando a las comunidades apostólicas, quienes los destinaban, en este caso, hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia cada una de las condiciones que en ese momento el orden temporal les estaba exigiendo. Ya existían, y de hecho una de las primeras es la orden de las viudas. Y a lo largo de toda la historia de la iglesia siempre hemos visto cómo los fieles laicos, ya conforme vamos avanzando, se va perfeccionando este concepto, cómo los fieles laicos han sido los que han dado la vida temporal. ¿Qué quiere decir esto? La vida en el hoy y en el ahora de la iglesia. Porque la vida eterna, la vida espiritual o trascendente de nuestra iglesia, esa es una tarea que le corresponde única y exclusivamente al orden, al clero, a los ministros ordenados. A ellos sí les corresponde esto, pero a nosotros nos corresponden los asuntos personales. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vocación. Estamos metidos en el mundo. No podemos olvidarnos que estamos en el mundo. Y fíjense bien, decía el Papa Francisco en Copacabana en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Necesitamos jóvenes, hacía mucho el énfasis. No lo recuerdo textualmente. También aclaro, no fui, pero sí lo vi y lo leí. Y decía, ¿no? Necesitamos jóvenes de jeans, jóvenes comprometidos, que no tengan miedo de tomarse una cerveza, comerse una pizza, de andar en patineta. Necesitamos jóvenes que estén en el mundo, pero que no sean del mundo. Y eso somos nosotros. Ese es el llamado de todo fiel bautizado, a vivir en el mundo sin ser del mundo. Porque viviendo en el mundo realmente vamos a poder gestionar los asuntos temporales y ordenarlos según Dios. Decía, me encanta esta frase, esta cita de Hernán Cortés cuando llegan a México, y dice, más almas para mi Dios y tierras para mi rey. Él era un laico, y era un laico comprometido que sabía que ordenando los asuntos temporales, en este caso las tierras, podía también llevarle almas a Dios, porque ese fue su compromiso. Al momento de decir más almas para mi Dios, ese es su primer compromiso que asume, pero no lo sabemos ver o no lo queremos ver porque, bueno, tenemos la leyenda negra, ¿verdad? Donde, bueno, todo lo español es satanizado y no se diga, sobre todo en este sexenio en el que estamos viviendo. Pero es ordenar estos asuntos temporales. Nosotros vivimos en la familia. Tenemos esposa, tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos que llevarlos a la escuela. Ah, bueno, ya desde la educación de tus hijos, ya desde inmiscuirte, participar en la asociación de padres de familia. Bueno, vivimos en una casa que está inserta en una calle, que está inserta en una colonia, que está inserta en un municipio, que está inserta en un estado, que está inserta en un país, que está inserta en el mundo. Bueno, empezar a participar desde la asociación de vecinos. ¿No hay esa asociación de vecinos? Bueno, vamos a involucrarnos para generar una asociación de vecinos y vamos viendo cuáles son los problemas que tenemos en nuestra calle. Falta alumbrado público. Ok, vamos a buscar una solución. Falta bacheo, falta limpieza, faltan determinadas cosas. Vamos a buscar una solución. Bueno, trabajamos, nos trasladamos a lo mejor en el metro, nos trasladamos en el coche, en el transporte público, vamos conviviendo con más personas, estamos metidos en el mundo. Y ahí es donde nos está llamando a Dios, a santificarlo desde dentro. ¿Por qué? Porque hay que ser conscientes que tristemente nuestra iglesia, ahora sí como institución, en un orden temporal, llamemos la Iglesia Católica precedida por el Papa, con su sede en el Vaticano,
fue fuertemente atacada y sigue siendo fuertemente atacada desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, en donde la palabra laico sufre un atentado fuertísimo y entonces designamos lo laico como lo separado, y no es que sea separado, porque todos somos laicos, ¿sí? Y conforme va progresando estas ideas de la ilustración en donde se da un cambio del teocentrismo que ya venía dándose desde el Renacimiento, pero la ilustración es la estocada final, a un antropoformismo en donde la razón es la única que manda y que impera, pues vamos a quitar a la iglesia de todo. Y la iglesia que se remita nada más a estar en los asuntos de Dios, punto. Y las personas que se dediquen a estar en los asuntos del mundo, punto. Y esto ha dado un golpe muy fuerte, ¿por qué? Porque el evangelio ya no ha penetrado como penetraba anteriormente, lo que se conocía como la cristiandad. Esos últimos rescoldos de la cristiandad que, por ejemplo, en México hizo la gran evangelización y que, bueno, nuestra Santa Madre María de Guadalupe, logró hacerla en toda América Latina, se van desquebrajando. Vemos como la madre patria actualmente, pues, híjole, los conventos están cerrando, están convirtiéndose en hoteles, en hostales, en otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no hay vocaciones sacerdotales ni religiosas. Vemos como cada día la iglesia va en decremento, en decremento, en decremento. ¿Y a qué se debe? Se debe a que el evangelio está fuera de moda, se debe a que no está al tiempo, a las exigencias del tiempo que nos están pidiendo, o se debe a que nosotros los laicos no hemos trabajado desde nuestro lugar que nos correspondía, llevando desde nuestro testimonio de vida la iluminación del Evangelio. ¿A dónde? A todos los lugares a los que vamos. Esta es nuestra responsabilidad y es una responsabilidad muy fuerte. México aún todavía no lo vivimos tan fuerte como es el caso de Europa. Pero incluso ya vemos bastantes vestigios de esto. Nos llegó una pandemia y con una pandemia se cerraron las iglesias y no hubo quien dijera y protestara, no queremos que se cierren las iglesias, al contrario. Confiamos y creemos en la medicina que el ser humano ha desarrollado, pero creemos y confiamos más en la medicina de Dios, en la comunión, en la Sagrada Eucaristía, y nos privamos de eso, de esa fortaleza. ¿Por qué? Porque no participamos. Entiendo que también es por cuestiones de protección, de cuidado hacia los demás. Lo entiendo. Pero ¿qué pasa cuando se abren las iglesias? Cada vez más solas. Tengamos cuidado qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Ya no quiso avanzar esta diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué es el laico? Lumen Gentium, también documento del Vaticano. Ah, y decía, me había brincado esto. Sí, es importante mencionarlo porque hasta el Concilio Vaticano II se le da una redimensión fuerte al protagonismo de los laicos. Fíjense, hace 70 años, si no me equivoco, 60, 70 años de eh, de esta gran inspiración del Espíritu Santo. Y todavía andamos luchando para enfatizar ese compromiso de los laicos porque no nos ha quedado claro. ¿Quiénes somos? Con el nombre de laicos se designan aquí a todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del Estado religioso, aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes, ya se fijaron la palabra partícipes, a su modo, desde tu vocación propia, tu estado de vida, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, porque somos sacerdotes, profetas y reyes por nuestro bautismo, ejercemos en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. Evangelizar el orden temporal, es decir, el momento en el que vivimos. Lumen Gentium 31. Y este llamado después, porque tenemos la apostólica accusationem, se me lengua la traba con este documento también del Vaticano II, y tenemos también la Christi Fidelis Laici y un llamado extraordinario del Papa Juan Pablo II constantemente, y ahora del Papa Francisco constantemente, a que tenemos que creernos ese protagonismo al cual Dios nos ha llamado. Entonces, los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la iglesia
No solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino que además su vocación se extiende a ser testigos de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana. ¿A qué estamos llamados? Y fíjense bien, no, no solamente están obligados, aquí nos está hablando de una obligación. Bueno, no sé si lo marco y ustedes lo ven marcado, pero ya se trabó esto. Pero bueno, estamos obligados a cristianizar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio permee, penetre en cada una de las esferas del orden temporal, en las escuelas, en los sindicatos, en los talleres, en los restaurantes, en la política misma. Aquí hay que aclarar una cosa y hay que tener mucho cuidado, porque luego por ahí teníamos, y es bien importante, la iglesia no te va a decir por quién votar. Tú tienes que ser el padrecito no te va a decir por quién votar y no debe de decirte por quién votar. Tú debes de tener aquí la conciencia clara y suficiente para poder discernir quiénes son los mejores candidatos. Bueno, esto lo van a ver en la siguiente semana con la participación concretamente. Pero sí tenemos que ver que aquí tenemos que buscar siempre, en el mundo político incluso, que no está peleada mi fe con mi vocación cívico-política, que puedo ser cristiano y puedo ser político. Y no necesariamente para ser político tengo que estar dentro de un partido político. Y no necesariamente tengo que estar compitiendo para un puesto de elección popular. Digo, si se hace, qué bien, pero tampoco se trata de estar presumiendo en todos lados, yo rezo el rosario, yo hago esto, yo hago aquello, porque antes de atraer, pues estás generando barreras, estás poniendo muros, muros que difícilmente vamos a poder atravesar. Es como decir, cuando, voy a poner un ejemplo muy práctico, tuvimos la visita de un sacerdote extraordinario aquí a Zacatecas que se llama Ramón Lucas Lucas. Él es teólogo moral y antropólogo, está en Roma. Y en esa visita, bueno, vino a dar una serie de conferencias cuando todavía no estaba tan descarado lo del tema de la ideología de género. Entonces había un grupo de homosexuales que llegaron y se presentaron a la conferencia y en un momento determinado eh, ellos quisieron participar e inmediatamente determinadas personas católicas, muy católicas, empezaron a buchearlos porque había mencionado algo el padre que no les pareció a ellos y levantaron la mano porque querían objetarle al padre. Y empezaron a buchearlos y a quererlos callar. Y me encantó la actitud del sacerdote, ¿no? El padre con toda la autoridad y con toda la sapiencia que le ha dado el Espíritu Santo, les dice, a ver, silencio. Son personas, tienen dignidad y merecen ser escuchadas. Y si nosotros nos comportamos, ya esto es de mi parte, si nosotros nos comportamos de esa manera, pues antes de salir al mundo a evangelizar, a echar las redes, como le dijo nuestro Señor a Pedro, de te voy a hacer pescador de hombres, pues ya las estamos echando a nada, a las piedras, no vamos a cazar, no vamos a pescar absolutamente nada y mucho menos vamos a evangelizar. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo un verdadero diálogo. Que mi testimonio, como San Francisco de Asís, les decía a sus frailes, ¿no? Tienen empezada la obra. Prepárense porque mañana vamos a bajar al pueblo y vamos a predicar. Oh, emocionadísimos, ¿no? Los frailes y dijeron, vamos, va. Se prepararon, yo creo, me imagino, y quiero pensar, se pusieron a estudiar lo poco, lo mucho que sabían, y a primera hora sale San Francisco con sus frailecillos, llegan al pueblo, están todo el día en el pueblo, se dan varias vueltas por la plaza, regresan arriba donde estaban viviendo, y uno le pregunta todo sorprendido, oye maestro, pero tú nos dijiste que íbamos a ir a predicar. ¿Y cuándo lo hicimos? Y San Francisco de Asís, con nuestra presencia lo hicimos. Posteriormente, hay que abrir la boca solo cuando es necesario, nada más. Y la evangelización se da más por un testimonio que por la propia boca. Entonces, por eso estamos obligados a cristianizar el mundo. Que mis manos, mis pies, mi corazón hablen del amor de Dios más que mi boca. Y cuando mi boca y mi mente estén conectados directamente con todo mi ser, entonces que mi boca también hable del amor de Dios. Y entonces vamos a poder cristianizar el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a tener autoridad.
¿Se han fijado que siempre se decía de nuestro Señor? Y Él predicaba con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que decía, hacía. Y nosotros muchas veces no lo hacemos. Bueno, también, además nuestra vocación se extiende a ser testigos de Cristo. ¿Y qué es ser testigo de Cristo? Ser otros Cristos. ¿Qué hizo nuestro Señor? Salió, Él no estuvo en un lugar predicando, Él salía de pueblo en pueblo, de comunidad en comunidad, a sanar, a curar, a predicar. ¿Y cómo lo hacía y con quién lo hacía? Oye, lo acabamos de ver hace unos pocos días, si no me equivoco, en las lecturas. ¿Cómo es posible que tu maestro se junte con publicanos y con pecadores? Ah, pues es que ellos son los que necesitan el médico. Tenemos que salir allá. ¿Dónde? En medio de la sociedad humana. Es una gran responsabilidad. El Concilio Vaticano nos exhorta a los cristianos a cumplir con fidelidad los deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Estamos con las letras en negrito. La propia fe es un motivo que nos obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, que todas nuestras responsabilidades y deberes temporales, según la vocación personal de cada uno de nosotros. El divorcio, fíjate, esto es fundamental. El divorcio entre la fe y la vida ordinaria de muchos debe ser considerado como uno de los graves errores de nuestra época. Gaudium et Spes 43. El divorcio de la fe y nuestra vida ordinaria. Recuerdan al principio, Dios que nos creó a su imagen y semejanza, seres integrales. No podemos ser dos personas y no debemos de ser dos personas. No debemos de pensar que ya con que me pongo a rezar, porque voy a misa, porque, bueno, hago el rosario, porque tengo determinadas prácticas, ya me consagré a una u otra, hice la novena, ya cumplí. No, tengo que cumplir donde en cada uno de los deberes temporales en los que estoy sujeto. Y esto es desde el momento en el que amanece hasta el momento en el que anochece. Incluso en el momento en el que anochece, si estás con tu esposa, con tu esposo en la cama, ahí también tienes que cumplir con los deberes temporales. ¿Cuáles deberes temporales? Si eres hombre, ser la cabeza. Así de sencillo. Continuamos. La realidad nos interpele. Este es hermosísimo. Esto me encanta. Apostolicam actuositatem. Ahora sí ya lo dije bien, ¿verdad? Nuestros tiempos exigen un apostolado mucho más intenso y más amplio de quienes de los laicos. Se hace más urgente porque ha crecido muchísimo la separación del orden ético y religioso y con gran peligro de la vida cristiana. Sin la ayuda de los laicos, la iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. Nos lo están diciendo desde los finales de los años 60 y no hemos hecho caso. Nuestra iglesia no ha hecho caso y hablamos de nuestra iglesia universal como fieles laicos, porque no nos hemos puesto a trabajar. Ya Anacleto González Flores, nuestro gran patrón de los laicos mexicanos, que aquí lo tenemos en imagen, lo hacía 40 años antes por la persecución religiosa. Ya lo decía 40 años antes y aún así no hemos hecho caso. Ahora, si la leemos completa, fíjense bien, nuestros tiempos no exigen menos celo de los laicos, sino que por el contrario, las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio, porque el número de los hombres que aumenta de día en día, el progreso de las ciencias y de la técnica, las relaciones más estrechas entre los hombres no solo han extendido hasta lo infinito los campos inmersos del apostolado de los laicos, en parte abiertos solamente a ellos, sino que también han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado y preocupación diligente. Y este apostolado se hace más urgente porque ha crecido muchísimo, como es justo, la autonomía de muchos sectores de la vida humana, y a veces con cierta separación del orden ético y religioso, y con un gran peligro de la vida cristiana. Además, en muchas regiones en que los sacerdotes son muy escasos o como sucede con frecuencia, se ven privados de libertad en su ministerio, sin ayuda de los laicos, la iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. ¿Se fijan por qué es importante no descontextualizar a veces palabras? Ya nada más las letras en negritas es un mensaje contundente para nosotros, pero cuando lo vemos completo, nos abre un panorama mucho más amplio y mucho más extenso. Vivimos una realidad, hay una persecución en contra de nuestra iglesia. Lo vimos en las elecciones pasadas cuando se mete juicio contra el padre Ángel Espinosa de los Monteros, contra el cardenal Sandoval Íñiguez, no me recuerdo qué otro sacerdote, porque se habían metido
en el proceso electoral. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Aconsejaron por quién votar o no votar? ¿Dijeron nombres? No, no dijeron nombres. Nada más dijeron, a ver, si un candidato está a favor de esto, entonces no votemos por él. Si está en contra de esto, entonces votemos a favor de él. Cuidado. Y más duro se va a poner esta persecución. Por lo tanto, es urgente, necesaria nuestra presencia dentro de la vida social. ¿Cómo? Desde un consejo, insisto, si podemos participar dentro de la vida política, qué bueno. Si no podemos participar dentro de la vida política, pues también qué bueno. Recordemos que Aristóteles ya lo decía, el hombre es un ser político por naturaleza, el son politicón. Haces política desde que te levantas hasta que te duermes. Si estás casado, ¿qué crees? Eres un político experto. ¿Por qué? Porque las negociaciones que haces con tu esposa, con tu esposo todos los días, con tus hijos todos los días, es hacer política. La política en su sentido amplio es la búsqueda del bien común. En su sentido estricto es la búsqueda del poder. Si mezclamos, fundimos las dos, es la búsqueda del poder para poder ejercer el bien común. Y eso es lo que necesitamos. Anacleto González Flores, y no me voy a meter más en esto de llamado a la política porque es un tema que van a ver en particular. Esto es el compromiso que tenemos dentro de la sociedad. Nos decía en el plebiscito de los mártires, la lucha por la libertad es tan vieja como el mundo y se renueva todos los días. Los choques estrepitosos de las pasiones de los fuertes y de los poderosos contra los débiles y contra los de abajo. ¿No nos suena un poquito a la apostólica de hace un momento? No hay que esperar que la lucha por la libertad termine alguna vez, si es que se pretende hacer de la humanidad de seres libres, de espíritu y de voluntad. Ya nos lo decía Anacleto González Flores y no hemos hecho caso. Y desde Adán y Eva, la caída del hombre hasta el transhumanismo que estamos viviendo hoy en día, vemos cómo se da esta persecución en contra de la propia dignidad de la persona humana. Porque, bueno, si nos vamos desde un punto de vista un poquito escatológico, el diablo es diablo porque es diablo, pero es diablo porque tuvo celo del ser humano. Y entonces él sabe que no se va a poner a los golpes contra Dios. Es imposible que le gane a Dios, pero sabe cómo le puede doler a Dios. Y la única manera que le puede doler a Dios es atentando contra la dignidad de su ser más querido y más amado, que es el ser humano. Entonces tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Continuamos con el mismo Anacleto. Los descalabros que estamos padeciendo los católicos todos los días son innumerables. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque todos los días lo poco que se hace se pierde totalmente o se debilita con la acción del mundo moderno. Tan sencillo, estamos hablando de una provincia del sur de México en donde, voy a poner números generales, ¿no? En donde ¿cuántas personas les gusta que hay? ¿Cuántos milloncitos? Y de esta provincia o de esta diócesis hay 29 participantes, otros tantos cuantos en Facebook. Digo, no es grilla ni mucho menos. La realidad nos dice lo mismo aquí en Zacatecas. Hacemos una actividad así y los números van a ser sumamente parecidos o similares. Como les mencionaban, en el currículum estoy encargado de la División de Fe y Compromiso Social. Parte de ello son las capacitaciones y dentro de las capacitaciones tenemos a las mismas 3 personas de siempre. Y digo, qué bueno que se estén preparando y que se estén formando, pero nos falta ir más allá. Por eso la acción que estamos haciendo nos la va ganando el mundo. Hay que ver dónde están metidos los jóvenes hoy en día. Y fíjense, y claro es que mientras los católicos nos limitamos solo a angustiarnos, ay, está muy feo México, está muy triste, ay, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Por quién vamos a votar? ¿Por fulana o por mangana o por engano? Es que, ay, todos están muy feos. Sí, todos están feos. Y hay que votar por el menor mal, diría Santo Tomás de Aquino, así de sencillo, hay que votar por el menor mal que consideremos. Todos están feos, pero si nada más nos estamos limitando a angustiarnos, ay, es que la violencia y el crimen, es que ya me mataron, y es que ya hicieron. Miren, el colegio en el que trabajo es un colegio diocesano y es uno de los mejores colegios, quiero presumirlo, de Zacatecas. Y tenemos alumnos seleccionados. Es un examen de admisión seleccionado. No es un colegio de élite tampoco, ni de mucho dinero, ni mucho menos. Pero tenemos alumnos seleccionados, ya eso nos dice que tenemos un determinado nivel, tanto socioeconómico como intelectual.
Y créanme, todas las clases hacemos oración. Siempre les he pedido, a ver, vamos a hacer oración y vamos a ofrecer la clase del día de hoy. Si te parece aburrida, si te parece cansada, la vamos a ofrecer por tus intenciones, ¿no? Y cada día un alumno hace la oración y otros se suman a las oraciones. Y, y vean que de repente es bastante triste porque, voy a pedir por Perenganito que lo mataron el día de ayer. Voy a pedir por mi tío que está desaparecido. Voy a pedir por esto, voy a pedir por aquello. Y dices, híjole, nos está ya ganando. Y nada más quedarnos en la angustia sin tomarnos el trabajo, retomo la lectura, sin tomarnos el trabajo de contrarrestar tenaz, constante y eficazmente nuestras derrotas, perdón, constantemente, eficazmente, nuestras derrotas serán inevitables. Perderemos todos los días conciencias, corazones, voluntades y energías. Tenía razón Anacleto. ¿Cuántas veces mis queridos hermanos que están aquí escuchando, que están inmersos dentro de un mundo de apostolado, y quiero pensar un apostolado bastante intenso, por eso están aquí, cuántas veces han querido tirar la toalla porque no vemos hacia dónde va esto? No avanzamos, no caminamos, somos los mismos, no progresa. Vamos, evangelizamos, hacemos acciones concretas, las pensamos, las proyectamos, nos quemamos las pestañas, la noche trabajando porque en el día estamos en nuestras ocupaciones que nos dan de comer y en la noche estamos en tarde y noche estamos en las ocupaciones que nos dan la gloria eterna, ¿verdad? Y llega el punto en el que no ves claro hacia dónde y se pierden conciencias. ¿Cuántos de nuestros compañeros que estuvieron aquí presentes en sus vidas desde que eran jóvenes en los apostolados ya no están? Y al contrario, hasta se han vuelto retractores. ¿Cuántos corazones, cuántas voluntades se han perdido? Tenemos que tener claro y bien puesto y bien firme nuestro corazón en el Señor, confiando en que Él va a hacer todo, pero necesita que nosotros también hagamos todo. Hasta ahora todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa que pedirle a Dios que Él haga, obre, realice, que solamente Él haga algo o todo. Y por esto, todos o casi todos los católicos no hemos hecho otra cosa en nuestra patria que rezar, sumergirnos en éxtasis, quedarnos dentro de nuestras iglesias de rodillas en espera de que Dios solamente lo haga todo. Y eso es un gravísimo error. Debemos de confiar en que Dios lo va a hacer, sí, debemos de confiar, pero Dios lo va a hacer por medio de tu y mi voluntad. Necesita de nosotros. Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. San Agustín necesita de tu trabajo cotidiano. Y debemos de tener en cuenta algo aquí bien clarito. Nuestra misión es exclusiva. Necesitamos creérnosla que somos privilegiados, sumamente privilegiados, y que en el tiempo en el que estamos viviendo tenemos el privilegio maravilloso, extraordinario, de ser los agentes de Dios nuestro Señor. Fíjense lo que nos dice Gaudium Spes. A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. Fíjense, nos corresponde que la ley de Dios quede grabada en esta ciudad, en este orden temporal. Ahora viene la contraparte. Y es bien importante que lo tengamos clarito, sáquenle copia, impriman la página, compártanla, porque luego este es uno de los errores que caemos casi todos los católicos en nuestra querida patria. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Orientación e impulso de nuestros sacerdotes, pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta a todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es esta su misión. La misión de los sacerdotes es ser sacerdote, administrar los sacramentos, conectar lo divino con lo humano. Esa es su misión. Nuestra misión, en propia función de la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del magisterio, es transformar el orden temporal. Quiere decir dónde estamos nosotros. ¿Queremos que se acabe la persecución contra la iglesia que existe? Pongámonos a trabajar. ¿Queremos defender a nuestros sacerdotes? Pongámonos a trabajar. ¿Dónde? En donde estamos, metro por metro. Imagínense si nosotros
Si los 32 que estamos conectados en este momento empezamos a creérnosla desde nuestro metro cuadrado y podemos lograr permear con nuestros hijos y esta vocación, este llamado altísimo, esta misión exclusiva que Dios nos ha dado, se queda impregnada en el corazón de nuestros hijos y ellos el día de mañana la llevan a donde estén. Y luego, si con mi testimonio de vida, no solo de palabras, sino de hecho, logro permear en el corazón de algunos compañeros del trabajo y estos a su vez lo vuelven a hacer, estamos empezando a hacer círculos concéntricos, estamos generando la evangelización y para allá vamos. Nos dice Anacleto, se necesita la acción católica que cuente con Dios como fuente y autor fundamental de todo bien, indiscutiblemente. Si es para Dios, Dios tiene que estar haciéndolo. ¿Cómo? Obrándolo desde el corazón, desde la inteligencia, con la inspiración del Espíritu Santo, impulsándonos, que nuestro corazón lata fuerte porque sabemos que estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha dado. Y Él es el autor fundamental de todo bien. Pero fíjense, pero una acción que aparte de contar con Dios, consiste en que cada católico, además de rezar, tenemos que rezar, sí, además de orar, además de practicar las ceremonias esenciales de culto, misa todos los domingos, sin falta. Eres católico, por Dios santo, tienes que ir a misa todos los domingos y si puedes ir entre semana, mucho mejor. Además de toda nuestra vida sacramental, desarrolle esfuerzos enérgicos, organizados y constantes para restablecer el orden cristiano en los espíritus y en las conciencias. Ahora sí decía San Benito, ¿no? Ora et labora. Y nosotros lo hemos traducido coloquialmente en México, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Hay que estar rezando? Sí. ¿Hay que estar doblando rodillas? Sí. Eso es lo primero que hay que hacer siempre ante cualquier trabajo, cualquier proyecto, cualquier apostolado, cualquier misión, claro. Y entregárselo al Señor en una Eucaristía, fundamental. Pero tenemos que ponernos a trabajar. Dios no se va a aparecer al lado tuyo y te va a decir, hijo, haz esto. Hijo, ya puse todas las condiciones para que puedas ser feliz. No. Dios te puso todas las condiciones a ti, a mí, con los talentos que nos ha dado. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué tipo de siervo vamos a ser? ¿El que multiplica por 10, el que multiplica por 5 o el que los va y los guarda y los esconde porque está muy feo el mundo? Y entonces ya que venga el Señor y, ay Señor, pues mira, me diste todos estos dones, virtudes, talentos y carismas, pero no los puse al servicio porque, pues es que estaba bien feo. Había muchas ideologías bien raras, entonces y luego perseguían a los sacerdotes que me iban a hacer a mí, mejor no hago nada. Siervo tonto y perezoso, que no sabes que yo cosecho en donde no he sembrado. Se le quitará lo poco que tiene, se le dará al que tiene más y será arrojado al chillar y al crujir de dientes. Pongámonos a pensar, mis queridos hermanos, laicos, cristianos, católicos, ¿qué tipo de siervo queremos ser? Somos un cuerpo y el cuerpo místico de Cristo. La iglesia ha nacido con el fin todos los hombres sean partícipes de la redención salvadora y por su medio se ordene realmente todo el mundo hacia Cristo. Todos los hombres partícipes de la redención salvadora, misión sacerdotal. Orden del mundo hacia Cristo, misión laical. La vocación cristiana, por su misma naturaleza, también es vocación al apostolado. El plan de Dios es que se restaure todo lo que se constituye el orden temporal, a saber, los bienes de la vida, de la familia, la cultura, la economía, las artes, profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales y otras cosas semejantes y su evolución y su progreso. Seguimos en el mismo documento pontificio, Apostolicam Actuositatem, el mismo documento. Y fíjense, vamos en el número 7, ahora si lo desglosáramos, es un documentito súper chiquito pero muy, muy rico. Hay que echarle un clavado. Entonces, ¿qué tipos de campos de apostolado nos dice la Christi Fidelis Laici? Por lo tanto, ya me estoy yendo un poquito más rápido porque en cualquier momento me van a decir que se me está acabando el tiempo. Por lo que habíamos mencionado, el primero es promover la dignidad de la persona humana. Sí o sí, eso lo tenemos que hacer. ¿Con quién? Con todos, sin excepción alguna, con todos. Dos, venerar el inviolable derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y la verdad no lo estamos haciendo del todo bien. Ya nos han metido leyes, ya nos han metido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos metió
la despenalización del aborto, digámoslo de alguna manera, como si fuera ley cuando a ellos no les corresponde legislar. Y gracias a la sentencia que se dictó, entonces ya los hospitales públicos del país pueden practicar cualquier aborto de manera libre y gratuita. Pero también ahí viene más adelantito el tema del derecho a la vida en la eutanasia, ¿no? Los enfermos, los ancianos, o se hace cultura del descarte. No me sirves, no te tengo, te descarto. ¿Y qué les estamos enseñando a nuestros jóvenes? Que está bien, que todos somos desechables. Entonces no estamos promoviendo la dignidad de la persona humana. Si se fijan, todos los 8 van relacionados con el primero. Tenemos que venerar el inviolable derecho a la vida, ser libres para invocar el nombre del Señor. Una de las libertades, y esto es bien sabido en el mundo, en un orden temporal, si en alguna nación, en algún lugar del mundo, se priva el derecho de la libertad de culto, todas las demás libertades van a caer. No va a haber ninguna libertad. Tenemos que ser libres para poder invocar el nombre del Señor donde sea. Tenemos que aprender a defender también nuestra fe. Es lamentable y de veras me encanta ver a los testigos de Jehová cómo no tienen miedo de ir a tocar casa, puerta por puerta, casa por casa, aunque les cerremos las puertas, las narices y siguen haciéndolo. Y nosotros, híjole, no, es que ¿qué nos van a decir? Van a decir que somos católicos, qué miedo, no, mejor no hagamos. O vemos a los musulmanes u otras denominaciones religiosas, los judíos, que sacan una canción en donde se habla acerca de su religión, de su Dios, y uy, se hace un escándalo y se censura todo. Ah, pero nosotros pueden meternos incluso cruces invertidas y el mismo Cristo vestido de manera homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y calladitos no decimos nada, al cabo pues no pasa nada, no participamos. 4, la familia, el primer campo social del compromiso social. ¿Quieres saber dónde está tu primer compromiso como laico? Está en tu familia. Es el primero. ¿Por qué? Porque una familia bien educada, una familia bien formada, una familia bien cristiana, católica, va a ser una familia que pueda transformar su entorno. 5, la caridad del alma y el apoyo de la solidaridad. Sin caridad no hay amor, sin amor no hay fraternidad, sin fraternidad, entonces nuestro bautismo ¿de qué sirvió? Porque no estamos siendo hijos de Dios y por lo tanto no somos hermanos. 6, todos somos destinatarios y protagonistas de la política. Creámosla, todos debemos de participar. Una forma de participar, la más sencilla y la que normalmente no hacemos los mexicanos, es ir a emitir nuestro voto. Pero para emitir nuestro voto tenemos que informarnos y no lo hacemos. No estamos al tanto de las noticias, no estamos al tanto del periódico, no sabemos quiénes son nuestros legisladores. Muy apenas, muy a duras y cuentas, sabemos que existen los políticos y que son corruptos y ya estoy cansado de los políticos corruptos y no quiero saber nada más de ellos. Tristemente, también prepararnos. El hombre debe de ser centro de la vida económica y social. Ok, no se trata de ganar dinero por ganar dinero, no se trata de hacer espectáculos, de hacer eventos sociales por hacer eventos sociales. Se trata realmente de que todo lo que hacemos desde el ámbito económico, desde el ámbito social y también el cultural, enlazamos el 8, tiene que ir relacionado siempre a la promoción de la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque todo ser humano es hijo de Dios y es hecho imagen y semejanza de Dios. Y esto es importante que no lo olvidemos. Aquel empresario que no se preocupa porque sus empleados realmente con el salario que están percibiendo puedan vivir honestamente, desarrollarse, mandar a sus hijos a la escuela, tener incluso recursos suficientes para después de los alimentos, de la casa, del vestido, de lo básico, poder esparcirse, ir al cine, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, entonces no estamos siendo justos en la vida económica. ¿Y cuántos salarios en nuestro país están así? A veces somos muy malos también pagando y por eso nuestros empleados como empresarios católicos también se quejan de los católicos. Dicen, no, y pues si mi patroncito se va a misa, dobla la rodilla, se da golpes de pecho, pero acá nos trata con la punta de la patada, pues entonces dime cuál es tu testimonio. Todos estos son campos de apostolado social, todos son sociales y en todos debemos de participar. Ubiquemos en qué sí podemos participar en cada uno de estos. Todos son sociales. Dice de nuevo Anacleto, sobre nosotros pesa una obligación mayor que sobre los demás hombres, pues nuestra misión es orientar, dirigir, encauzar, fijar el camino que los demás han de seguir y sacrificarnos constantemente para servir de modelo
como con una vida llena de amor al bien, a la virtud, a toda la sociedad, con una vida llena a Dios. Tenemos que ser ejemplos de Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Tenemos que ser esto. Queremos transformar el entorno social en el que vivimos. Seamos otros Cristos, alter Christus. Sí se puede. Lo decíamos hace rato. Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Y si nosotros no nos ponemos a trabajar para que mi hermano, el que está allá, el que no va a misa, el que no cree, el que es sicario, el que es ladrón, el que es político corrupto, la señora argüendera del mercado, etcétera, 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 no me estoy preocupando por él, entonces no me estoy preocupando por la sociedad. Tenemos que buscar que todos, todos, sin excepción, todos se salven. Esa es nuestra chamba. Que la persona quiera ser salvada, esa es su chamba y es la de Dios. Dios obrará el resto. A nosotros nada más nos corresponde echar las redes y el Señor va a decir cuándo, cómo y dónde. Tú echa las redes, no tengas miedo, nos dice Evangelio San Lucas. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo que precedieran, para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en la casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense, designó a otros 72 y los envió. Hay un envío. Y con esto, con esta palabra, hay un envío hoy en día para nosotros 30 que estamos conectados y los que estén en Facebook. Hay un envío para que precedieran en todas las ciudades a donde el Señor quiere entrar, en todos los corazones. Cada alma, cada persona es una ciudad y tenemos que descubrirla y poder penetrar ahí. La cosecha es abundante, hay muchísimo trabajo, mis hermanos, muchísimo y no acabamos. Y somos pocos los que estamos trabajando. Y son más pocos los que están trabajando en serio, porque a veces nosotros nos hacemos medio tontos. Bueno, yo hablo por mí, ¿verdad? Pero necesitamos pedirle al Señor que envíe más trabajadores. No podemos solos. Necesitamos quitarnos ese celo evangélico, apostólico que a veces tenemos en las parroquias, en donde nada más somos el grupito y se acabó. Que el grupo se extienda, que el grupo se abra, que lleguen tantas personas como se puedan, porque entre más seamos, más comprometidos estemos, más personas podemos traer hacia el Señor, más podemos evangelizar, más podemos transformar la sociedad. Y nos dice: vayan con signos de exclamación. Yo los envío. Él, nuestro Señor, Dios, Jesús, tu Salvador te envía. Sí, como ovejas en medio de los lobos, vamos a ir y nos van a batipulear y no importa. Y nos van a tachar y nos van a condenar y nos van a decir infinidad de cosas. Qué bueno, no tengamos miedo. Y luego nos dice: no lleven dinero, ni alforja, ni calzado. Confía en Dios tu Señor. Eso es lo que te está pidiendo aquí. No te preocupes si hay dinero. ¿Cuánto dinero hemos tenido en los apostolados, hermanos? Y digo, las realidades de las dos diócesis son completamente distintas, pero de veras, tenemos dinero para el apostolado, tenemos dinero para hacer muchas cosas, no. Y cuando hemos empezado a emprender y lo hemos puesto en las manos del Señor, ¿nos ha faltado? No, ¿verdad? Confiemos, el Señor quiere que confiemos en Él. No nos preocupemos por nada. Y fíjense lo más hermoso de todo esto, aparte del envío, que ya es algo extraordinario, por eso les decía, debemos de sentirnos privilegiados. Lo más hermoso, cuando entren en una casa, ¿quién es la casa? La casa es la persona, cada una de las personas. Veamos el plan global de pastoral que viene para el 3033, donde nos habla de la casita sagrada, ¿verdad? Cada casita sagrada es cada persona. Cuando veamos en este caso, perdón, regreso. A cada una de estas personas, digan primero que descienda la paz sobre ti. ¿Qué decimos cuando nos damos la paz en misa? La paz esté contigo y con tu espíritu, contestamos. Tenemos que ser emisarios de la paz, porque Cristo es el príncipe de la paz. Y para construir la paz hay que trabajar. Y para trabajar tenemos que participar. ¿Y dónde vamos a participar? Desde nuestro ámbito social, donde estamos inmersos día a día.
Nos dice Anacleto para terminar. La libertad no se pide, se arrebata. Y para arrebatarla no necesitamos más que organizarnos, respaldar nuestra opinión y nuestros derechos con fuerza moral. Esto es el testimonio que tenemos que dar, cuya gravitación resquebraje las espaldas y los puños de nuestros verdugos. No podemos mantenernos inertes, porque recordemos lo que decimos en el yo pecador. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No podemos permanecer en omisión, tenemos que trabajar. Y eso lo decimos todos los días que vamos a misa. He pecado mucho de omisión. Y luego, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego ante Dios y ante ustedes, hermanos. ¿Se fijan esta dimensión social? Les estoy pidiendo perdón a cada uno de mis hermanos si no nos hemos dado cuenta, además de que se la estoy pidiendo al primero que se la debo de pedir, que es a Dios. Entonces, no debemos permanecer en omisión. Por poco que sea el trabajo que hagamos, el Señor lo hará rendir. Recordemos que el árbol se conoce por los frutos que da. ¿Qué tipo de frutos le vamos a dar al Señor? Y con esto termino. Les agradezco su atención. Y bueno, si hay preguntas, si hay dudas, con todo gusto estoy a sus órdenes. Gracias. Pues muy amable, muchas gracias, maestro Pablo Escobedo, por su excelente conferencia. Sí, estuvo muy interesante. A partir de ahorita, entonces, vamos a abrir el foro para preguntas y respuestas. Tenemos aquí una pregunta de nombre Realme C15, ya abrió la cámara. Le pediríamos entonces nada más que aperturara su micrófono para poder hacer la pregunta de viva voz al maestro Escobedo. Sí, claro. Bueno, felicidades, maestro. Hermosísima su charla. Soy Blanca de la Torre de Torreón, Coahuila. Fíjese que todo englobado lo que hizo me hizo abrir los ojos que como laico tengo la responsabilidad, porque soy sacerdote, soy profeta y soy rey. Al ser sacerdote tengo la responsabilidad de orar, a ser profeta de hablar. Vamos a manejar ahorita por el voto. Y como rey, tener la seguridad como un rey de no quedarme callada. Entonces me hizo así como que, ay, soy laica católico y tengo estas tres cosas gracias al bautizo. Y entonces tiene toda la razón. Nos quedamos pasivos y no nos responsabilizamos de lo que está pasando en el mundo. Y en otro, un comentario, Dios nos dice, Jesús nos dice 365 veces en la Biblia, no tengan miedo. Y pues felicidades y gracias. Muy amable. Muchas gracias a ti, Blanquita. Y fíjate bien, lo de profeta, lo de sacerdote, ya lo englobaste muy bien, pero también porque somos responsables de los demás, tenemos una paternidad espiritual sobre los demás. Pero lo de profeta, la misión del profeta es anunciar y denunciar. Vamos a anunciar lo que está bien y vamos a denunciar lo que está mal. Y en este caso, lo del rey, el rey es el quien manda, quien dirige. Y nosotros como laicos, como ciudadanos que emitimos nuestros votos en el sufragio y que en teoría estamos eligiendo a nuestros trabajadores, porque son nuestros empleados como ciudadanos, y que deben de cumplir con las exigencias de los ciudadanos, no de minorías, sino de la mayoría, entonces ahí ejerzo esa realeza de decir, tú tienes que hacer esto. O sea, decirlo con autoridad, pero para decirlo con autoridad, volvemos a decirlo, hay que tener también testimonio, porque si no, pues ¿quién te la cree? Es como el niño que le decimos, hijo, no digas mentiras, está mal decir mentiras. Bueno, eso pasaba antes, me acuerdo porque me llegó esa experiencia, anécdota personal, pero también sé que a muchos nos pasó, ¿no? Y sonaba el teléfono antes de que tuviéramos los smartphones, el teléfono de casa y, ay, si es del banco o si es fulanito o sultanito, diles que no estoy. Entonces me estás diciendo que no digas mentiras y tú estás obligándome a decir mentiras, entonces ¿cuándo, cómo y dónde, verdad?
pero es esa vocación que tenemos, por el bautismo nada más por eso tenemos que creérnosla, salir al mundo y conquistarlo, porque nuestro Señor lo está exigiendo exageradamente, no es la palabra, con prisa. Tenemos que rescatar el mundo con prisa. Lleva prisa el Señor, nos lo está exigiendo. Y nosotros estamos pasivos todavía. Gracias. Muchas gracias, maestro Escobedo. Tengo aquí dos preguntas que me hicieron llegar. Me gustaría leerlas y que nos diera su opinión. Una dice que es una realidad que a través del sistema educativo, las escuelas, no se está fomentando la responsabilidad social, mucho menos las responsabilidades ciudadanas, y ya ni hablar de nuestras responsabilidades como laicos, ¿no? ¿Qué opciones tendríamos nosotros como católicos o cuáles a su ver, dando su opinión, se pudieran implementar para pues, trabajar en este tema? Bien, fíjense bien. Estoy a nivel secundario, educación básica. Y tenemos el cambio del modelo educativo. Bendito sea Dios, en mi escuela no hemos implementado los libros de texto gratuito. Ves los libros y sí traen ya cuestiones de género bastante marcadas, bastante fuertes. Traen algunas cosas que incluso dices, ay Dios santo, ¿cómo les voy a dar esto, ¿no? Como maestro. Cambian, por ejemplo, la asignatura que llevo este año en dos niveles, segundo y tercero de secundaria, es español. Años pasados llevaba geografía y civismo. Ya no vi los materiales de los años de estas dos materias, nada más he visto los de español. Y por ejemplo, en español nos cambian los contenidos y se enfoca mucho, por ejemplo, a las lenguas indígenas, a los dialectos, o sea, a la multiculturalidad que tenemos en México. No está mal, no está mal, pero el énfasis es demasiado exhaustivo y se pierden otros contenidos que se vuelven realmente fundamentales para el aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como dice nuestra secretaria de Educación, ¿verdad? Y el presidente. ¿Cuál es el punto, creo yo, aquí? La manera en cómo se está manejando es por proyectos transversales, no es algo nuevo, no se le está descubriendo el hilo negro absolutamente a nada. Se tiene que hacer una evaluación sumativa, entonces tienes que implementar proyectos porque a veces los exámenes no te dicen que en realidad estudió el muchacho y se lo sabe. Y yo estoy de acuerdo, o sea, me lo macheteé un día antes, llego al día del examen, lo contesto todo fresquecito, pregúntale 2 días después al chico que se acuerda y no se acuerda de nada o se acuerda de muy poco y realmente no sirvió. Entonces, los exámenes siguen siendo buenos, yo lo considero como algo bastante bueno y útil, pero los proyectos se vuelven todavía más importantes. Entonces, se pidió a cada una de las escuelas, tanto públicas como privadas, que identificaron un problema comunitario. Con este problema comunitario, todas las materias en orden transversal por academias, no se llaman academias, no me acuerdo cómo se le conoce ahorita, pero llamémosle por academias, se van a estar reuniendo y van a generar proyectos que den solución a esa problemática al interior de la escuela y al exterior de la escuela. ¿Eso es muy bueno? Sí, es muy bueno. Y creo que hace falta en este caso, dentro de todo lo que le podamos criticar al sistema educativo, yo creo que eso es muy rescatable. El problema es ver qué maestros tenemos y quiénes son los que lo están implementando y cómo lo van a implementar. Si a mí me preguntan, es que ya no se ve educación cívica, ya no se ve educación ética, ya hay una responsabilidad social, yo les puedo decir, en segundo de secundaria daba educación cívica y ética hasta el año pasado y se veía todo eso. Y los materiales, en este caso los libros de texto que se compran de las distintas editoriales que hay, lo tienen. Hay que adecuarlo, sí. Es más chamba para el maestro, sí. Tienes que buscar los mecanismos, las maneras de cómo poder generar la conciencia social, sí. Y eso es muy importante. Desde casa tenemos que generar el juicio crítico en nuestros hijos. No lo tienen. No tienen juicio crítico. Los ves en preparatoria y no tienen idea. No se ponen a pensar, no le carbura la ardilla a la cabeza. Porque ya todo lo tienen masticadito. O sea, nada más, ok, Google, y me soluciona. O le digo a Alexa, o le digo a Siri, o le digo al aparato que tenga.
Es más, ahorita ya tenemos el chat GPT, ¿no? Entonces ya para las tareas le pongo el mismo chat y ya ni siquiera me canso en escribirlo, se lo dicto, ¿no? Búscame, haz un ensayo sobre tal cosa, ¿no? Ahorita están leyendo mis chicos La rebelión en la granja de George Orwell, una novela distópica que es una crítica al sistema comunista. Para los que no lo conocen, se lo recomiendo, es muy interesante realmente. Y te pone a pensar y te pone a reflexionar, no se la van a quebrar, lo van a hacer de esa manera. Pero a ver, tú como padre de familia, ¿qué puedes hacer? Involúcrate en la escuela. Que en la escuela hay no hay sociedad de padres de familia, exígele a esa escuela, sea privada incluso, porque la pública de ley la tienen que tener, o sea, no se pueden escapar. Las privadas algunas le hacen al tonto y se escapan. Y digo, me estoy metiendo gol, pero es una realidad que tengo que decir. Este, a las escuelas privadas, exígele si no tienen sociedad de padres de familia y si no, ve con las autoridades educativas y diles, no hay sociedad de padres de familia, queremos sociedad de padres de familia. Y tú como católico comprometido, debes de ocupar los puestos de la sociedad, de la mesa directiva dentro de la sociedad de padres de familia para poder incidir positivamente dentro de la educación de los hijos, ver también quiénes son los maestros, qué perfil curricular trae, qué ideologías tienen, cuáles son las mañas, porque también, o sea, a veces le echamos la culpa nada más al sistema educativo, pero también a veces los maestros somos fatales. O sea, tenemos que ver todo, de todo un poco. Y no nada más mandar a los hijos porque es la responsabilidad de la escuela. Cuando nosotros hacemos eso, pues entonces, ¿a quién le estás entregando tus hijos? Son tuyos, no son de los maestros ni no es de la escuela. Tienes que responsabilizarte, tienes que ver quiénes son los maestros. Y si no estás convencido, ya trabajaste y luchaste porque se lograran determinadas cosas y no se pudo, cámbialo de escuela. Hay muchas opciones. Y en el ámbito de la educación, en este caso moral cristiana, pues al menos de que sea un colegio católico lo puedes exigir. Si es una escuela pública, pues no lo puedes exigir y eso te corresponde a ti, indistintamente que sea colegio o que sea escuela pública. Te corresponde totalmente a ti la educación moral de tus hijos. Tus hijos ya desde que vayan a la escuela deben de saber que robar, que mentir, que mm, hacer chismes, golpear, etcétera, 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 no son cosas que realmente estén bien y que al contrario, antes de generar un bien, le generan un mal a la otra persona y a ellos mismos. Generemos conciencia crítica con nuestros hijos. Yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer. Y créanme que no está fácil hoy en día, los chicos. No están nada fáciles. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo la otra pregunta, ¿sí? Que dice lo siguiente. El argumento de muchos políticos cuando llegan a un cargo público, ya sea que los eligen a través del voto o los ponen en un puesto público, de que una vez que ya están en funciones gobiernan para todos los ciudadanos y que por eso no pueden defender temas delicados, ¿no? Sobre todo para nosotros los católicos, como son pues la vida, el tema de género, el tema de educación laica, ¿no? El tema del aborto, inclusive. ¿Es válido ese argumento? ¿Cuál sería el comentario al respecto? Ok, no es válido, son charlatanes. Así de sencillo. Si tú como persona, yo, Pablo Escobedo Garay, soy político, y yo como Pablo Escobedo Garay, desde mi plataforma política, es que fíjense bien, tengan cuidado. Si estoy metido dentro de un partido político, el partido político tiene estatutos, tiene plataforma y tiene filosofía política. O sea, tiene estos tres documentos que nadie, realmente nadie del electorado se preocupa por saberlos, ni conocerlos, ni nada. Y estos tres documentos, digámoslo, que es como la Biblia de los políticos que están afiliados a determinado partido. Entonces, si un partido de izquierda te está diciendo voy a promover el aborto como un derecho fundamental de la mujer, y sale un católico dentro de este partido diciendo, yo no voy a ir contra de eso, yo voy a ir en contra de eso porque yo soy pro vida, creámosle, sí, démosle el beneficio de la duda, sí, porque nos tenemos que meter a todos los sectores, a todos los habidos y por haber. Pero si ya el partido empieza a presionar, y empieza a presionar, y empieza a presionar, y empieza a presionar para que ella, promueva determinadas leyes, o sea, la del aborto, llamémosle así,
Y el político es que, pues no soy yo estoy en contra, pero me están presionando y no puedo hacerlo. Pues entonces no estás siendo fiel ni siquiera con tus propios principios. Quien es fiel en lo poco, lo dice el Evangelio, quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. El político que te diga es que necesitamos cuidar intereses, no, yo gobierno para todos, no para un sector, es muy sencillo, levanto una encuesta, hasta hoy creo que todavía vamos ganando en la cuestión de conciencia en nuestro país, por ejemplo, en el tema de la vida. Levanto una encuesta, a ver, vamos viendo realmente cuántos están a favor de o en contra de, y sobre eso, tú estás diciendo que gobiernas para una mayoría, pero realmente muchas leyes que están impulsando son para grupos minoritarios. Por ejemplo, los matrimonios igualitarios. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, al contrario, tengo amigos homosexuales que estimo y aprecio en la vida real. No tengo absolutamente nada. Ah, ok, en determinadas cuestiones no te metes conmigo, yo no me meto contigo y punto. Pero en los puntos de encuentro podemos generar un diálogo y si se convence de algo, qué maravilloso. Uno de ellos decía que estaba en contra incluso de los movimientos eh, del 8M, del grupo más radical que se manifiesta en estas marchas feministas, o de los radicales también del lobby LGBT más Q y todo lo que ustedes quieran. Y aquí el punto radica, ¿es porque te están costando votos o porque te están prometiendo algo? ¿O te van a dar algo? Si realmente en tu conciencia, si tú hiciste la promesa y en tu conciencia está luchar, velar por determinados factores, tienes que hacerlo, punto. No puede salir, es que es un grupo minoritario, porque perdón, es un grupo mayoritario. Veámoslo en retrospectiva, veamos a los candidatos que sí promueven todo esto. Ellos defienden una minoría y la mayoría está en contra de ellos, y aún así se mantienen firmes aunque la mayoría esté en contra de ellos y lo implementan, porque somos cobardes los que somos católicos o nos decimos católicos. Entonces, no, a ver, si te vas a comprometer, tienes que cumplir. Si no, ya no te voy a volver a votar, porque entonces no estás viendo los intereses de la comunidad, no estás viendo un bien común, estás viendo tus intereses personales. Yo lo veo así. Perfecto, muchas gracias, maestro Escobedo. No sé si tenemos más preguntas. Eh, no veo ahí más preguntas. Si no es así, entonces, maestro Escobedo, le agradecemos muchísimo su participación por habernos apoyado esta noche con esta excelente conferencia. Espero que todos los que participaron y disfrutaron de esta, pues hayan entendido realmente el mensaje, ¿no? De que tenemos que abrir los ojos y cumplir nuestro deber como laicos católicos, ¿no? Ya es necesario, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que vienen en este año, ¿no? Lo cual va a ser muy esencial nuestra participación y trascendental que efectivamente, pues pues levantemos la voz hacia lo que queremos realmente como país. Muchísimas gracias, maestro. No sé si quiere dar un mensaje final. Pues más que nada agradecerles a ustedes por esta oportunidad, esta invitación que me hicieron. Me sigo poniendo a la orden para lo que se les ofrezca, incluso para los que están aquí, yo me pongo a la orden. Pues precisamente esto es un granito, o sea, es algo pequeño y me gusta ponerlo siempre de ejemplo, es algo pequeño que se está haciendo, porque pues, ¿qué tanto nos perdimos? 2 horas, 1 hora 41 minutos. ¿Qué tanto me tardé en hablarlo? 15 minutos, ya con una persona que haya dicho, ya me cayó el 20, voy a hacerlo, ya con eso basta. ¿Por qué? Porque va a empezar a generar sinergia y es lo que tenemos que buscar, generar sinergia. Me encantó lo que dijo Blanquita, o sea, para cada día del año tenemos un no tengas miedo, no tengamos miedo de asumir nuestra responsabilidad. Alejandro Magno llegó a lograr lo que hizo porque él sabía por boca de su madre que era hijo de Zeus. Y como se sabía que era hijo de Dios, no había quien lo detuviera. Nosotros hoy en día sabemos plenamente que somos hijos auténticos del verdadero Dios por quien se vive y se respira. No tengamos miedo de dar nuestra vida por el Señor, que el Señor nos la dará en recompensa. Y ya lo hizo. Entonces, muchas gracias y Dios los bendiga. Muchísimas gracias, maestro Escobedo. Bendiciones. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces con el programa.
Se me gustaría que pusiéramos en pantalla cuáles van a ser las próximas conferencias que tenemos ya programadas, ¿verdad? Para lo que resta del tiempo de aquí al mes de junio previo a las elecciones. ¿Sí? Ponemos la siguiente lámina. Está muy pequeño, no se ve. Bueno, la siguiente conferencia que tenemos programada se llama El voto y otras formas de participación ciudadana, ¿sí? Esta va a ser nuestra próxima conferencia. Les invitamos, por favor, para que estén pendientes de ella. Les vamos a mandar, como hemos estado haciendo, el link previamente para que participen vía Zoom y también para que nos acompañen a través de Facebook, ¿sí? Bien, quiero agradecer nuevamente la participación en la colaboración del Consejo Nacional de Laicos. Sí, vi que estaba conectado ahí Mario y Rosario. Muchísimas gracias por su apoyo, ¿sí? Y también pues agradecerles a lo que es la provincia de Yucatán, ¿sí? Por conectarse, así como también a todos los movimientos de apostolados que hemos visto que han estado pendientes de las conferencias de aquí de la diócesis de Cancún, Chetumal. Vamos a continuar entonces con la oración por las elecciones para dar por terminado esta sesión. Bien, hacemos todos la oración por las elecciones. Oh Dios, que nos amaste hasta el extremo al enviarnos a tu Hijo nacido, por obra del Espíritu Santo, de tu Virgen María, quien en su maternal solicitud asumió en el Tepeyac nuestra paz y nuestros rasgos mestizos. Y desde entonces es parte dulcísima de nuestra historia. Concédenos por la poderosa intercesión de la Madre del verdadero Dios, por quien se vive, la luz para elegir con potencias, responsabilidad y nuestros gobernantes, para construir con ellos una patria cada vez más justa y solidaria, con la dignidad, la paz y la alegría que proviene de tu admirable misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas conferencias. Estén atentos a los avisos que vamos a estar enviando por redes sociales, ¿verdad? Y bueno, no nos queda más que agradecer nuevamente la atención de su participación, deseándoles que pasen una feliz noche. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.